Gino Bianchi Mosquera. Por favor, Gino, al podio. Él es vicepresidente y geoquímico senior de GSI Environmental Incorporated. Él va a hablar sobre un enfoque práctico para el desarrollo de niveles de evaluación ecológicos para suelo en áreas de influencia de operaciones mineras andinas. Gino, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, gracias a todos los que se quedaron. Trataremos de no decepcionarlos. Y es un honor compartir el podio con expositores y charlas tan interesantes como las que hemos visto. La idea que tenemos, y quiero mejor empezar con una confesión también, ya que empezamos con confesiones, vamos a terminar con confesiones. Yo no soy biólogo, soy geoquímico de aguas y suelos, así que si hay algún biólogo en la audiencia, por favor, nos advierte para estar tranquilos con lo que vamos a decir. Empecemos entonces. No sé cuánto conocimiento existe en la audiencia, entonces quizás rapidito voy a cubrir el tema de lo que es la génesis de la investigación que hicimos. Y todo empieza en el año 2013, cuando salieron por primera vez criterios numéricos de remediación para suelos, ¿no? Y eran aplicados en realidad para la salud humana. Y básicamente había una lista de parámetros y una lista de criterios. Y afortunadamente, un año después, salieron unas aclaraciones de cómo debemos de aplicar estos criterios numéricos con el Decreto Supremo 002-2014. Y lo importante de este reglamento del 2014 es que nos explicaba que tendríamos 3 fases en términos de la remediación, que sería la fase de identificación, la fase de caracterización y la fase de remediación. Y para propósitos de esta charla, nosotros lo que estamos haciendo es enfocar la fase de caracterización, en donde, en base a un muestreo de detalle, se decide si se va a necesitar hacer o no un PDS, un plan de descontaminación de suelos, y dentro de este PDS y las propuestas de remediación, se puede considerar el documento al punto al que vamos, que es el estudio de riesgo y salud ambiental. Entonces, ¿qué nos dice este estudio de riesgo y salud ambiental? Nos dice que no solamente tenemos que preocuparnos de la salud humana, y yo trabajo en Estados Unidos y les diría que el 99% de los estudios que se hacen solamente enfocan la salud humana. Y solo cuando uno puede estar en un hábitat especializado se preocupan de lo que sería la parte flora o la parte fauna. Entonces, lo que tenemos en la guía ERSA es el enfoque a la salud humana, la evaluación del riesgo ecológico y la evaluación abiótica, que sería la lixiviación de suelos o la evaluación del suelo como un recurso natural en sí. Para nosotros, entonces, vamos a enfocar lo que sería el riesgo ecológico y, para no ofender a nadie, estamos enfocando en el caso que es fauna. No queremos ignorar la flora es importante, pero no en esta presentación. Bueno, ¿qué nos dice la guía ERSA, publicada por el Ministerio de Ambiente en el 2015? Hay 2 puntos importantes que quería resaltar. Primero que todo, reconoce la ausencia de criterios numéricos para propósitos ecológicos, ¿no? O sea, y en ese caso, dice, se pueden aplicar los SECA para suelos. Pero ¿qué pasa? Los SECA para suelos han sido desarrollados para proteger la salud humana y son ultraconservadores, como deberían de serlo. El segundo punto es que también reconoce la guía que no es fácil conseguir datos o información para especies específicas de ciertos hábitats, ¿no? Sin, vamos a decir, que esté en los estudios comunes que se pueden encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos, vamos a decir, un par de extremos, ¿no? Tenemos lo que sería la aplicación de los SECA para suelo en el contexto del riesgo ecológico, que es lo que la guía menciona, o también tenemos lo que sería posiblemente el otro extremo, es que tenemos que hacer un estudio de campo, bioensayos, estudios de laboratorio, un gasto tremendo, ¿no? Y una demora bastante grande de tiempo. Entonces, con esas opciones, ¿cuáles son las consecuencias?
si el criterio ECA para suelos, que es protector de la salud humana, es demasiado conservador, esto puede generar una remediación innecesaria. Este punto es importante no solo por el costo, que todos reconocemos que es algo que siempre vamos a estar considerando, sino también porque si tenemos que remediar un hábitat que no necesita remediarse, ya sea cubriéndolo o excavando, vamos a arruinar el hábitat. Y eso no es algo que se quiere hacer o se debe de hacer. Y la otra consecuencia en el otro extremo sería de que, como lo dije, la evaluación de un riesgo ecológico en campo es carísima, demora mucho y es bastante compleja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos considerar un enfoque alternativo que no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Entonces, podemos pensar en las opciones que hay de una manera escalonada. Vamos a un sitio, tomamos muestras y podemos ver si nuestras concentraciones cumplen con los ECAs para suelo. Si estamos por debajo de los ECAs para suelo en la evaluación de riesgo ecológico, perfecto, no hay problema, gracias, chao. Sin embargo, a veces no estamos por debajo, entonces vamos a lo que sería el siguiente nivel, es el nivel 2, donde desarrollamos niveles ecológicos, criterios de evaluación ecológicos, utilizando algunos parámetros específicos del sitio. Si eso no llegara a funcionar, porque todavía tenemos concentraciones por encima, recién ahí se podría considerar ya un estudio más específico y más complejo. Entonces, de esta manera estamos aplicando la ciencia necesaria sin irnos más allá de lo que se tiene que hacer. Habiendo comentado las consecuencias tanto del nivel 1 nivel 2, entonces nosotros lo que estamos haciendo es presentando un ejemplo de lo que sería, del nivel 1 y nivel 3, estamos presentando un ejemplo de lo que sería el nivel 2. ¿Por qué? Porque primero que todo es importante reconocer que el nivel 2 tiene una base científica muy amplia. No es algo que lo estamos haciendo para generar un atajo. Es algo reconocido a nivel internacional. La EPA en Estados Unidos, que es una institución muy conservadora, lo acepta la Agencia Ambiental de Texas, es reconocido por el Consejo de Ministros de Canadá. Y en este caso, utilizando este nivel 2, los análisis se hacen en línea, o sea, en una base de datos en línea nos proporciona la información, usamos recursos que están a disposición pública y podemos obtener criterios de evaluación de riesgo que sí son protectores para los receptores ecológicos. Entonces, ¿de qué consiste este proceso? Tiene 5 etapas y vamos a cubrir cada una. Es identificar cuáles son los hábitats y las especies en el sitio. Y el sitio, escogimos un sitio, vamos a decir, en los Andes centrales peruanos, a más de 3.000 metros, y evaluamos qué tipo de especies podrían haber. Una vez que tenemos los hábitats y las especies, evaluamos el estado de conservación. Esto para identificar si hay alguna especie que podría ser más sensible y necesita atención especial. Luego, como estas son especies para las cuales no existe mucha información, determinamos cuáles serían las especies equivalentes, para las cuales sí hay información. Una vez hemos hecho esa identificación, tenemos el desarrollo de los datos de entrada para los cálculos y terminamos con el cálculo en sí, que sería el criterio numérico de evaluación de riesgo. Entonces, para este caso genérico que hemos desarrollado, primero identificamos hábitats, como les describí, en donde habrían pastizales de gran altitud, ciénagas de tundra o bofedales. Todos estos son los hábitats en nuestro caso. Luego identificamos las siguientes especies que pueden estar en estos hábitats, desde el cóndor andino, la vizcacha, la vicuña, el gato andino, el pinzón. Todas son traducciones de términos en inglés, así que me disculpan si alguno, quizás ustedes usan un nombre diferente. El segundo paso es la determinación del estado de conservación. Y aquí vamos a lo que se llama la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Y podemos segregar cuáles son las especies menos afectadas, casi amenazadas,
en peligro de extinción y en grave peligro de extinción. En este caso pueden ver que tenemos a la vicuña como menos afectada, al cóndor andino como casi amenazada y el churrete ventriblanco en grave peligro de extinción. Y estas listas existen a nivel internacional y también existen para cada país. Como tercer paso viene la selección de especies equivalentes. A mí como geoquímico me sorprendió que podamos decir que el gavilán colirrojo es como el cóndor andino, pero en realidad cuando uno considera el gremio, el nivel trófico, el alimento y el hábitat, todos son equivalentes para ambas especies y desde un punto de vista del cálculo de criterios de riesgo ecológico es aceptable. 5. Ya. Bueno, entonces, otro ejemplo sería la especie andina, sería el gato andino, que está amenazado, y la especie equivalente es el gato montés. Para el gato montés podemos encontrar mucha información, para el gato andino encontramos mucha menos información. Y finalmente, tenemos a nuestra querida vicuña, que en base a su gremio, nivel trófico, etcétera, se considera equivalente a lo que es el ciervo mulo. Una vez que hemos determinado las especies equivalentes, vamos a la base de datos en línea y obtenemos los diferentes valores que se necesitan para hacer los cálculos. Entonces, un valor muy importante es el valor de toxicidad de referencia, ¿no? Ese es un valor difícil de conseguir para especies específicas, ¿no? Y después, todo este tipo de información está en base en línea. Una persona especialista haría la determinación del porcentaje del uso del área, del hábitat que está siendo utilizada por el animal, por la especie. Entonces, para el caso del cóndor andino, bajo las condiciones estudiadas, la ecuación nos da que una concentración de 1747 o 1750 miligramos por kilogramos de arsénico en el suelo es protector del cóndor. ¿Okay? Y estoy seguro de que uno puede sorprenderse, pero es protector. De igual manera, para la vicuña, también considerando arsénico, haciendo el mismo tipo de cálculos, pero en este caso con valores específicos para la vicuña, tenemos que 9.500 miligramos por kilogramos es protector para la vicuña. Obviamente tenemos que considerar en dónde intersectan los hábitats de la vicuña, el del cóndor, etcétera, para decidir qué parte del terreno, del sitio, puede tener qué tipo de concentración. No es automáticamente que ahora todo el sitio puede ser 9.500, es una evaluación en más detalle. Bueno, entonces como resultado generamos tablas, en este caso escogimos arsénico y cadmio, en donde ustedes pueden ver, acá tenemos el ECA para suelo agrícola en ambos casos, el equivalente ecológico, aquí el punto significa miles, y lo que tenemos es que la relación del criterio ecológico calculado sobre el nivel ECA es bastante mayor, la X representa veces, entonces tenemos que en el caso de arsénico, el criterio de riesgo ecológico calculado varía de 3 a casi 200 veces el valor ECA para suelo, y en el caso de cadmio varía de casi 20 a más o menos 1000 veces el valor ECA para suelo. Y quizás una manera más obvia para presentarlo es una manera gráfica, y acá aquí pueden observar el ECA agrícola, el ECA industrial y el ECA ecológico se dispararía hasta el tercer piso en esta misma escala, ¿no? Pero definitivamente en estos casos, no estamos diciendo que esto es siempre, en estos casos, para algunas sustancias químicas, hay concentraciones protectoras que están por encima del ECA para suelos. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Primero que todo, tenemos un proceso y una metodología que es reconocida a nivel internacional. Tiene una base científica amplia. Es una alternativa práctica, usa información específica del sitio y de las especies.
No estamos tratando de adaptar algo que no vale. Creo que lo más importante que se podría decir es que los criterios de riesgo ecológico calculados son protectores de las especies y eso es lo que todos estamos buscando. Y finalmente, repitiendo lo que acabo de decir, en estos casos son superiores, pueden haber casos en donde no lo son. Y con eso, muchas gracias. Gracias, Gino. Un aplauso.